Bueno, yo soy la doctora Paula Micone y voy a hablar sobre embarazo prolongado. Bueno, ¿a qué llamamos embarazo prolongado? ¿Sí? Hay dos términos. En realidad, embarazo prolongado es aquel embarazo que se prolonga más allá de la semana 42, ¿sí? Hoy por hoy, ya ahora vamos a ver en el algoritmo, ya los embarazos se interrumpen antes de la semana 42. Entonces está el término de embarazo en vías de prolongación, que si ustedes estuvieron en la sala, por ahí vieron que en los embarazos de 41 semanas que se internan con ese diagnóstico en vías de prolongación, que sería como el momento previo a las 42 semanas, que es algo que ya no deberíamos ver más. Es decir, ninguna embarazada debería, por lo menos con control, debería llegar a la semana 42. Entonces, prolongado cuando pasó las 42. En vías de prolongación sería entre las 41 y 42 semanas. ¿Qué es lo que tenemos que diferenciar? La prolongación cronológica, ¿sí? Que es el embarazo prolongado o el posmaduro, si lo evaluamos desde el punto de vista del recién nacido, de un síndrome posttérmino, posmadurez, que es lo que estamos tratando de evitar cuando interrumpimos precozmente el embarazo antes de la semana 42, que es un síndrome que ahora vamos a ver con más detalle, que afecta a los fetos que pasan la semana 42, que tiene ciertas características, ahora lo vamos a ver, pero no todos los embarazos prolongados o posmaduros, como se quiera decir, es decir, que alcanzan la semana 42, van a tener este síndrome. Algunos fetos lo tienen y por eso es que, en algún porcentaje, y por eso es que lo evitamos. Bueno, ¿cuál es la importancia, cuando evaluamos la incidencia? Es muy variable, ¿sí? Algunos dicen 1.5, otros hablan del 12%. ¿De qué depende? Nosotros, para hacer el diagnóstico de embarazo prolongado, tenemos que tener muy claro la edad gestacional real, ¿sí? Y para eso necesitamos o una FUM cierta o una ecografía precoz, ¿sí? Que es algo que parece sencillo, pero muchas pacientes no acceden a una eco precoz y no recuerdan su fecha de última menstruación. Entonces, hay un sobrediagnóstico, muchas veces terminamos internando e induciendo una paciente con 41 semanas que después el recién nacido por capurro da 39. Bueno, ¿qué pasó? No tenía buen registro de la fecha de última menstruación y por ahí tenía una primera ecografía de la semana 20, que ya tiene una dispersión de más o menos 2 semanas. Entonces, cuando le hacemos la proyección, que nos da 41, pero podría haber sido 39 también. Entonces, la única manera de estar seguro de que estamos frente a un embarazo prolongado o en vías de prolongación es tener FUM cierta, ¿sí? ¿De qué depende la FUM cierta de la paciente? A esta altura ya esto lo vieron. Una FUM es cierta cuando los ciclos son regulares, o digamos, como dice acá, no es cierta cuando son irregulares, cuando estuvo con lactancia durante el embarazo, o cuando usó anticonceptivos, o cuando directamente la paciente no se acuerda, ¿sí? No tiene registro de cuál fue su última menstruación. Entonces, por eso es que hay tantas variaciones en el reporte. Probablemente estemos más cerca del 1,5 que del 12%. Bueno, acá radica, en estos estudios radica la importancia de por qué no podemos llegar a la semana 41. Fíjense, esta es la mortalidad fetal, ¿sí? Fíjense que hay un descenso a medida que llegamos a las 38, 39, 40 semanas y entre la semana 41 y semana 42, fíjense lo que pasa con la mortalidad perinatal. Y ni hablar en la semana 43, ¿sí? Se dispara en forma abrupta más allá de las 41. Y esta es la causa por la cual, desde hace por lo menos más de 15 años, la mayoría de las guías y en todo el mundo, los embarazos se interrumpen en la semana 41. Por ahí cuando yo estaba haciendo la residencia todavía esperábamos a las 42, porque por definición en los libros el embarazo es hasta la semana 42. Pero hay un aumento de esta mortalidad, si bien el hecho de tomar una conducta acá trae aparejado un aumento de cesáreas, obviamente, pero es para evitar este aumento de la mortalidad que se da entre la semana 41 y 42. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el embarazo se prolonga más allá de la semana 41-42? En realidad no se sabe. Hay un montón de teorías, pero son nada más que teorías, ¿sí? La causa más frecuente es un error, como dijimos antes, en la determinación del tiempo real de gestación, es decir, la falta de buen diagnóstico de edad gestacional. El hecho que la madre haya tenido ya un embarazo prolongado aumenta el riesgo para el próximo. No necesariamente va a ser lo mismo, pero aumenta.
Algunos hablan de un déficit de sulfatasa placentaria, que sería una enzima que intervendría en el inicio del trabajo de parto, pero se postula. Y también se vio que es más frecuente cuando hay anencefalia, ¿sí? En la prolongación del embarazo. Entonces se piensa que el estímulo fetal, hipotálamo, hipofisario con la secreción de corticoides jugaría también un papel importante en el inicio del trabajo de parto. Pero en realidad son conjeturas, no está demasiado aclarado, ¿sí? Que es más frecuente en los extremos de la edad reproductiva, ¿sí? En las nulíparas, en los menores de 35 años, en las hipotiroideas, ¿sí? Cuando hay malformaciones, cuando hay anencefalias. Hoy por hoy igual las anencefalias no llegan porque por ley se pueden interrumpir antes. Y tendría que ver esto con la desproporción, ¿sí? Con la falta de un polo cefálico adecuado, por eso en las desproporciones también, que estimule el cuello y que pueda producir el inicio del trabajo de parto. Pero son todas conjeturas, en realidad no está claro. Las obesas tienen mayor riesgo y esto ya lo dijimos. El hecho de haber tenido un embarazo previo prolongado aumenta el riesgo en un 50%. Bueno, ¿cómo lo diagnosticamos? ¿Sí? Como dijimos recién, lo primero es establecer con certeza la edad gestacional. Entonces, nosotros tenemos en el consultorio una paciente que nos da la proyección 41 semanas, tenemos que ver si esto lo decimos por FUN y por eco precoz. Bueno, estamos seguras, son 41 semanas, hay que internarla. Si es por eco tardía, la vamos a internar igual, porque si una eco tardía nos da 41 semanas, la internamos igual, pero tenemos que saber que estamos quizás cometiendo un error de más o menos 2 o 3 semanas. Para esto es fundamental tener siempre una ecografía del primer trimestre. Digamos, el valor que tiene que la paciente parece, en otros medios es lo habitual, pero no siempre acá lo conseguimos, una ecografía precoz antes de la semana 12-14. ¿Qué vamos a hacer cuando la paciente llega a la semana 41? También le vamos a repetir una ecografía, ¿sí? Y básicamente ahí vamos a ver 3 cosas. Uno es el líquido amniótico. El líquido amniótico aumenta durante todo el embarazo. En la semana 38 alcanza aproximadamente 1000 mililitros, ¿sí? Y a partir de ahí, de la semana 38 hacia el final, comienza a descender, ¿sí? Paulatinamente. Más allá de la semana 40-41 el descenso es más importante, por eso puede coexistir el embarazo prolongado con oligoamnios, ¿sí? Por ese descenso que ocurre en el líquido amniótico. Vamos a evaluar el Doppler fetal, ¿sí? Tenemos que ver que esa placenta todavía sea suficiente y tenga una adecuada irrigación. Y vamos a evaluar el peso fetal. En el embarazo que va más allá de las 41 semanas, hay un porcentaje que tienen un peso adecuado, pero también es más frecuente la macrosomía, ¿sí? Si nosotros los dejáramos que evolucionen, obviamente habría la proporción de fetos de más de 4 kilos 500, más allá de la semana 42, es mucho más importante que en la semana 40. Entonces, hay un aumento de macrosomías y también hay un aumento de restricción, ¿sí? Porque si la placenta es suficiente, más allá de las 41 semanas continúa creciendo y vamos a tener macrosomía. Pero si la placenta comenzó en ese último tramo a volverse insuficiente, lo que voy a tener es un feto por ahí con buen peso, pero que ya no está creciendo, en lo cual disminuyó el líquido, el Doppler se está alterando y tengo una restricción de crecimiento, por ahí de más de 3 kilos. Pero esas últimas semanas dejó de crecer. Estamos hablando todo de lo que pasa después de la semana 42. Por eso es que esto tanto no lo vemos hoy porque tenemos una conducta activa en la semana 41. Pero si nosotros dejáramos más allá de las 41 que evolucionen, tendríamos alta tasa de macrosomía y alta tasa de restricción en esas últimas 2 o 3 semanas. Bueno, ¿qué más vamos a hacer entonces? Hacemos una ecografía, evaluamos la vitalidad fetal, ¿sí? Hacemos un monitoreo, hacemos un tacto a la paciente para ver en qué condiciones está el cuello y hacemos el análisis del líquido amniótico. Sobre todo lo que queremos ver es estar seguros de que no sea un líquido amniótico meconial. Hacia la semana 42 aumenta la tasa de líquido amniótico meconial. Esto siempre con la paciente ya internada, ¿sí?
¿Cuáles son las principales complicaciones? Bueno, tenemos por un lado las asociadas a la macrosomía, ¿sí? Si nos toca un feto macrosómico, hay mayor mortalidad perinatal, mayor riesgo de distosia de hombros, ¿sí? Mayor traumatismo tanto para la madre como para el feto durante el trabajo de parto, mayor riesgo de laceraciones y de desgarros y mayor tasa de cesárea. Si nosotros tenemos una ecografía y podemos establecer un peso fetal de más de 4 kilos, vamos a indicar una cesárea, entonces aumenta el riesgo de cesárea. Entonces, estas son las complicaciones asociadas a macrosomía. ¿Qué es el síndrome de posmadurez? ¿Sí? Síndrome de Clifford. Como les dije, no todos los recién nacidos que llegan a la semana 42 lo van a tener, pero una proporción sí, son estos fetos que la placenta se volvió insuficiente y tuvieron que empezar como a consumir sus propios depósitos. El feto, como cuando uno lo ve, tiene características particulares, ¿sí? El pelo largo, las uñas largas, la piel muy arrugada, como viejito, porque está consumiendo sus propias grasas, ¿sí? Lo primero que hace este feto, que ya por ahí pesa 3 kilos y pico o más, es usar sus propios depósitos. Tiene arrugas visibles en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y uñas y cabello más abundante. La piel está reseca. Hay una clasificación de 3 estadios de Clifford. Esto no lo tienen que saber, solo para que lo van a ver en los libros y que sepan que existe. Por suerte, excepto una paciente muy mal controlada que nunca haya venido y no tenga ni una ecografía, puede pasar que llegue a esta situación. Ya, por lo menos acá no lo vemos más, pero es un feto que primero tiene un panículo adiposo muy disminuido y a medida que pasan los estadios comienza a teñirse el cuerpo de meconio. En general, uno de estos chicos, cuando los sacas, son tan verdes porque tienen impregnación del meconio. El cordón umbilical está adelgazado, aumento de uñas y el cordón verdoso. Esos son los 3 estadios de este síndrome de posmadurez a medida que van pasando la semana 42. Pero no todos los fetos que pasan la semana 42 lo van a tener, algunos van a ser macrosómicos, vitales, y otros van a tener este cuadro, ¿sí? Y esta es la causa por la cual interrumpimos en la semana 41, para evitar la aparición de este síndrome de posmadurez. También hay que tener en cuenta que si el único hallazgo que tenemos es un oligoamnio, como dijimos antes, el líquido empieza a bajar, hay más riesgo también de trastornos durante el parto, sobre todo de sufrimiento fetal, ¿sí? Por compresión del cordón durante las contracciones, entonces por eso también aumenta la tasa de cesáreas. Después de la semana 41 la tasa de cesáreas aumenta, ¿sí? Primero porque hay más riesgo de macrosomía. Después porque hay más riesgo de oligoamnios y que haya sufrimiento durante el trabajo de parto. Y además porque hay que ver cómo está el cuello de la mujer, ¿sí? Esta es una paciente que no inició trabajo de parto, ¿sí? Nosotros tomamos la decisión de inducirla y si el cuello está desfavorable tiene más chance de terminar en una cesárea. La aspiración de líquido meconial también es más frecuente. Se estima que en la semana 42 el 50% de los fetos tienen pérdida de meconio, ya el líquido ya está meconial, entonces hay un mayor riesgo de aspiración, ¿sí? Que es una de las complicaciones más graves del recién nacido. Como dijimos antes, más riesgo de traumatismo, ¿sí? Si la paciente venía sin diagnóstico y el embarazo es de más de 4 kilos, 4 kilos 500, hay más riesgo de distosia, de lesiones del plexo braquial, de asfixia, de hematomas, tanto traumatismos fetales como traumatismos para la madre, ¿sí? Durante el trabajo de parto. Bueno, este es un cuadro de un trabajo que compara un poco esto, cuál es la prevalencia en el término, es decir, en los embarazos que terminan en la semana 39-40 y cuando los dejamos que lleguen a la semana 41-42. Fíjense que la mayoría de las complicaciones son más frecuentes, más riesgo de distrés, de distosia, de traumatismo obstétrico, de hemorragias, ¿sí? De aspiración meconial. Bueno, ¿qué hacemos entonces con la paciente que tenemos el diagnóstico de embarazo de 41 semanas? La evaluamos por FUN, la evaluamos por eco precoz o por eco tardía si es lo único y
establecemos que son 41 semanas. Acá y en la mayoría de los hospitales la mandamos a internar, ¿sí? Esta paciente se hospitaliza. En el día que se hospitaliza se hace un monitoreo fetal, se hace una ecografía con Doppler y se evalúa el cuello materno. Si el cuello es favorable, ¿sí? Si la mujer, por ejemplo, es una multípara y tiene un cuello blando, con algo de dilatación, ese mismo día se induce. Si el cuello no es favorable, pero hay algún signo que nos alerta, por ejemplo, un oligoamnios, el Doppler está patológico o el monitoreo no es del todo reactivo, también se induce ese mismo día. Si hay signos de macrosomía, se opera ese mismo día. Este es, digamos, la tablita como para el algoritmo diagnóstico, que sería edad prolongado, recalcular la edad gestacional, error de cálculo, espero, confirmado, monitoreo, ecografía y medición de líquido. Si el monitoreo es positivo, en cuanto quiere decir que es patológico, si está alterado, peso mayor de 4,5 kg, cesárea. Si el líquido está disminuido, el Bishop, saben qué es Bishop, ¿no? Y el Bishop, sí. No, pensé que me dijeron una. Si el Bishop es favorable, intento una inducción. Con Bishop desfavorable, tendré que hacer una cesárea, ¿sí? No más allá de ¿cuándo? De las 41,3, ¿sí? 41,3 no funcionó la inducción, no arrancó el trabajo de parto, por más que esté todo perfecto, 41,3 se induce o se opera, ¿sí? Entre 41 y 41,3, no más de eso. Pero esas 3 días está acá internada. Bueno, está acá embarazo prolongado, que es cortito y simple. En realidad es algo que hoy ya no vemos, lo que antes llamábamos embarazo prolongado, pero lo importante es tomar conducta en la semana 41. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, y vamos a hablar un poco de feto muerto, ¿sí? Que en realidad esto es como un resumen de de distintas patologías que ya fueron viendo en estas clases. Lo importante es saber qué es lo que uno tiene que pedir y qué es lo que uno le tiene que decir a la pareja. ¿Cómo definimos muerte fetal? ¿Sí? Es la muerte del feto intraútero entre la semana 22 hasta el término, ¿sí? O sea, de más de 500 gramos. ¿Se acuerdan que habíamos definido aborto? Menos de 500 y menos de 22. Muerte fetal si ocurre más allá de la semana 22. Bueno, ¿cuáles son las causas de muerte? Es toda la materia, ¿no es cierto? Todo puede ser, digamos, depende mucho el momento de la edad gestacional pero embarazo prolongado, obviamente por lo que dijimos recién, después de la semana 41 aumenta el riesgo, la diabetes, sobre todo, no tanto la gestacional, sino la pregestacional, es una causa importante de fetos muertos, sobre todo cuando tienen mal control metabólico. Vieron que, no sé si ya tuvieron la clase de diabetes, pero se interrumpe en la semana 38 a todas las pacientes, ¿sí? Porque después de la semana 38 el riesgo se dispara. Las pacientes que tienen lupus, la presencia de infecciones, los últimos fetos muertos de los últimos 2 años, hay un par que son por sífilis, porque está bien, es muy frecuente la incidencia en los últimos años, ha ido creciendo y hemos tenido varios fetos muertos pequeños, por ahí de 28, 29 semanas, por sífilis no diagnosticada, ¿sí? Pero no solo sífilis, citomégalo también puede producir muerte fetal. Bueno, la hipertensión no controlada, sobre todo la eclampsia, es una situación que también puede producir muerte fetal. Incompatibilidad RH, esto ya tanto no lo vemos. Accidentes de cordón, esto vemos, es un feto que estaba perfecto, que la mujer vino al control, que es sana, que no tiene nada, y de golpe cae dice que no se le mueve y no tiene latidos. Cuando vemos el feto es rosado, tiene buen peso, buen color, el líquido es claro. Bueno, una de las posibilidades es que haya hecho un accidente de cordón, ¿sí? O durante una contracción o mismo feto se haya comprimido con alguna parte fetal, o en una circular y en un momento se asfixió y se produjo la muerte fetal. El desprendimiento de placenta es una causa frecuente, puede ser anteparto o intraparto. La rotura prematura de membranas que se complica con una coriamnionitis no diagnosticada.
síndrome antifosfolipídico, toda paciente, bueno, ya tuvieron la clase, toda paciente que tiene un feto muerto hay que estudiarla para antifosfolipídicos, para trombofilias. Un cuadro de hipotensión severa materna, ¿sí? Es raro, pero puede ocurrir. La muerte materna, eso es lo que ocurrió, bueno, no ocurrió porque se falleció después el bebé. El 31 de diciembre vino acá una paciente con un paro cardiorrespiratorio que le hicieron la cesárea, el bebé nació vivo, pero falleció a las pocas horas por el daño que ya tenía. Pero perfectamente, por ejemplo, producto de un tromboembolismo pulmonar, que se supone que es lo que pasó, muerte intraútero. Los embarazos gemelares, habrán visto, sobre todo los monos son los que más chance tienen de tener fetos muertos, restricciones de crecimiento, anomalías congénitas. Muchas veces cuando estudiamos los fetos muertos son todos polimalformados, ¿sí? Tienen anomalías congénitas que son incompatibles con la vida. Bueno, por eso les digo, es toda la materia, esto más o menos. ¿Qué es lo que es importante a tener en cuenta? Primero que hay, cuando la paciente llega con el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A veces es accidental, digamos, la paciente se fue a hacer una ecografía o vino acá al control, no le escuchamos latido, le decimos, ¿lo sentiste mover las últimas horas, los últimos días? No, la verdad que hace unas horas que no se mueve y ahí hacemos el diagnóstico. A veces la paciente directamente viene, pues no lo siente mover, pasan las horas, no lo siente mover, entonces consulta para que lo escuchen y se hace el diagnóstico. Después, a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde el óbito hasta que consulta, aumenta el riesgo de tener trastornos de la coagulación, ¿sí? Por acción fibrinolítica, de sustancias fibrinolíticas. Entonces, a toda paciente que ingresa con feto muerto hay que estudiar el fibrinógeno y hay que hacerle pruebas de coagulación. Eso es una cosa como para recordar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, evacuar el útero, ¿sí? En el primer momento, ver todos los factores de riesgo. Si la paciente tiene una patología de base, nos lo dirá, pero hay que evacuar el útero. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacerlo inmediatamente, sobre todo, más allá, especialmente si hay membranas rotas o si uno sospecha que fue por una coriomionitis, la indicación de evacuar el útero es inmediata, ¿sí? Y el tratamiento antibiótico a la madre, y también si tenemos descenso del fibrinógeno. Hay que inducir el parto. Lamentablemente es cuando el óbito ocurre lejos del término, ¿sí? Cuando son embarazos más pequeños, alejados de la semana 36-37, hay que intentar inducirle el parto, porque digamos, la mujer quiere resolverlo cuanto antes y nosotros también, pero tenemos que evitar hacerle una cesárea a esta mujer que acaba de perder un embarazo y que con una cesárea hasta dentro de 2 o 3 años no debería sino volver a embarazarse. Entonces, y además de la cicatriz y de someterla a una cirugía. Entonces, lo ideal es hablar con la paciente, hacer una inducción, que son largas, dolorosas y dificultosas, pero intentar hacer una inducción y hacer un parto. ¿Cómo lo hace? Depende un poco de las condiciones de ustedes. Ustedes van a ver que por ahí en privado muchas veces vienen mujeres que el bebé falleció dentro de la panza y que la sometieron a una cesárea. A veces la angustia de la mujer y la necesidad de resolverlo, que uno tacta un cuello que sabe que va a ser muy difícil y muy largo, pero hay que intentar hacerle un parto, hay que explicarle, a veces lleva más de 24 horas estas evacuaciones. Y son dolorosas porque el cuello es totalmente inmaduro y tiene que dilatarse y largo el proceso. Pero bueno, lo ideal es poder hacerles un parto para preservar la posibilidad de que se vuelva a embarazar después de estudiarse. Hay que insistir mucho a los padres para hacer cariotipo y autopsia fetal, ¿sí? Esto es, ¿sí? El parto es que tenga un parto vaginal, claro. No tiene que hacer nada, solamente. Y depende del tamaño, porque por eso te digo, podemos estar hablando de un feto de 24, 27, 28 semanas, que uno ahí le vas a hacer una inducción. Pero tenés que poner una buena cantidad de medicación y lleva tiempo eso, porque es un cuello totalmente desfavorable, no tenés un polo que se presente, que impulse el cuello. Entonces, es espontáneo. Sí, no, la madre tiene que pujar. Puede ser que sea de 36 semanas, de un feto de 3 kilos. Entonces la madre ahí tiene que tolerar todo el trabajo de parto, el descenso, pujar y...
Por eso digo que muchas veces se termina en estas situaciones haciendo una cesárea, pero no es lo ideal para la mujer. Si ella se da cuenta, después es mucho tiempo lo que tiene que esperar para poder volver a embarazarse. Y con la madre vamos a evaluar más o menos lo que venimos viendo también para aborto. Obviamente, si la paciente tiene una patología de base, por ejemplo, una hipertensia que hizo una eclampsia, asumimos que probablemente haya sido eso, un desprendimiento de placenta, la causa es esta. Si tenía doble circular de cordón y todo el resto es normal, quizás la causa es esa. Pero tenemos que estudiarla. Perfil tiroideo, ¿sí? Que no sea una hiper o una hipotiroidea severa. El hipotiroidismo no se asocia tanto a muerte fetal, se asocia más a aborto y en general tiene que ser muy importante. El hipertiroidismo sí puede ser, sobre todo cuando no está diagnosticado. Pruebas toxicológicas en orina, ¿sí? Una paciente sana que cae con este diagnóstico, bueno, hay que pensarlo y hacer metabolitos en orina, podría tener una sobredosis que originó la muerte fetal. Hay que estudiarla para todas las trombofilias, las hereditarias y las congénitas, ¿sí? Lo ideal es que no se embarace hasta tener todo esto descartado, que no se embarace nuevamente. Estar seguros que no es diabética, ¿sí? Quizás se hizo la prueba de tolerancia, pero si no, descartarlo después. Y todas las infecciones, todas las que vieron en la clase de infecciones, también acá incluimos parvovirus, bueno, toxoplasmosis, sífilis, citomegalo, rubiola. Ya les digo, sífilis, hay muchos casos y muchos casos con estadios muy avanzados. Uno era incluso tenía un secundarismo ya la mujer y falleció el bebé intraútero. Esto es los estudios que pedimos en una mujer sana, donde no tenemos otra causa visible, donde no vimos un accidente durante el trabajo de parto o una rotura uterina o lo que sea, así un gemelar, bueno, ahí tenemos otras causas. Pero en una mujer sana, esto es lo mínimo que tenemos que pedir y el cariotipo de la pareja. Con todo esto, con el cariotipo de la pareja, con el análisis de la placenta y la autopsia del feto, si todo es normal, que puede pasar, en ese caso podemos decir que no tenemos una causa y sugerirle que puede volver a embarazarla. Si no, obviamente, si encontramos una causa genética, tendrá que ir a un genetista que le haga el aconsejamiento de cuál es la chance de que se repita en el próximo. Y si no, primero tratamiento, si es trombofilia, es el tratamiento de las trombofilias, primero tratamiento y después embarazo, ¿sí? Bueno, dudas, consultas, no es mucho este tema, es fácil. Bueno, chicos, listo entonces.